El pensamiento cristiano. Una breve pero enriquecedora reflexión del Evangelio a cargo de Monseñor Ricardo Urioste. Tomado de San Juan, en el capítulo 6, versos 60 al 69. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: «Esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso?». Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: «¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen». Es que Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: «¿También ustedes quieren irse?». Simón le contestó: «Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna». Palabra del Señor. El texto de hoy nos habla de la reacción que las palabras de Jesús diciendo: «Mi carne es comida», tuvieron en sus discípulos, en sus seguidores, en sus cercanos. Antes nos ha hablado el día de ayer de la reacción que tuvieron los judíos que no lo seguían a él. Hoy va a hablar de los discípulos. Y dice el texto que muchos de los que seguían a Jesús, habla de los que seguían a Jesús y dice que fueron muchos. ¿Y qué es lo que dicen estos discípulos? Dicen: «Esto que dice él es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso?». Es decir, es muy difícil aceptar que su carne sea comida, que su sangre sea bebida. Jesús se da cuenta, con tristeza, con dolor, de que los suyos mismos duden de sus palabras. Y entonces les va a decir: si han escuchado lo que han escuchado y les ha escandalizado, ¿qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Está haciendo alusión a su subida de regreso al Padre. Y ahora nos va a dejar una frase perenne el Señor. Nos va a decir: «El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve de nada». La carne siempre lleva al mal, a la división, al pecado, a la ruina. El Espíritu es el que nos vivifica, lo que nos hace nobles, lo que nos hace enteros, lo que nos hace capaces de tantas cosas. El Espíritu es el que mueve a las personas. Y en esto entonces, muchos, dice, de los que habían seguido a Jesús, lo dejaron. Es decir, al oír decir que su carne es comida, muchos lo dejan. Como lo dejan actualmente muchos, que no se acercan a la Eucaristía, que no se acercan a esa comida única, a ese banquete especial. Y dice, lo dejaron y ya no andaban con Jesús. Y Jesús, una vez más, quizás triste, desconsolado, les dice a los 12, a sus íntimos: ¿también ustedes quieren irse? Jesús está preparado siempre para todo, para los mayores olvidos, para los mayores abandonos, para los mayores pecados. Él está siempre preparado para todo, porque es el Dios que ama. Cuando Jesús les pregunta, ¿también ustedes quieren irse?, Pedro, una vez más, es el que va a responder. Y va a decir, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras
de vida eterna. Esto que nos dice Pedro es también dicho para nosotros. ¿A dónde vamos a ir si no vamos tras Jesús? ¿Quién es otro líder? ¿Quién es otro Señor? ¿Dónde hay en el mundo otro a quien seguir? Se llame como se llame, sea de la nación que sea del pueblo que sea, de la organización que sea, ¿de quién nos vamos a fiar sino solo de Jesús? Que esta palabra de Pedro nos quede grabada a nosotros. Hemos escuchado el pensamiento cristiano. Que esta reflexión del Evangelio haya encontrado en su corazón tierra fértil para cosechar.